En la actualidad, todos tenemos el mismo estándar gráfico en el mundo PC. Podemos tener tarjetas más baratas, más caras, más potentes, que ofrecen menos rendimiento, pero tiramos de la misma base, tiramos exactamente del mismo estándar. Tenemos el mismo estándar, que es el Super VGA. Mi tarjeta gráfica puede ir en un puerto AGP, en un PCI si es muy antiguo, o incluso puede ir en una PCI Express. Pero todo el sistema gráfico del mundo PC es totalmente compatible entre sí. Los videojuegos me ejecutarán más rápido, podrán mostrar más polígonos, podrán mostrar una mayor calidad gráfica, pero todo es compatible. Todo viene de esa misma base llamada VGA. Pero en la década de los años 80 y 90 no fue así. Existieron muchos interfaces bien diferenciados, totalmente incompatibles entre sí, y aquello fue origen de problemas, aquello fue origen de tener que tomar decisiones para elegir un camino u otro, y en el momento de haber elegido un camino había muchos problemas para recorrer el paralelo. En este vídeo voy a contar esta historia de tarjetas gráficas y del pasado, de los años 80 y primeros años 90. Dentro vídeo. En los primeros años 80 fueron los pequeños ordenadores de 8 bits, incompatibles entre sí entre fabricantes, incluso en algunos casos incompatibles entre sí entre diferentes modelos del mismo fabricante, los que dominaron un mercado nuevo y emergente del ordenador personal. Aquellos ordenadores originalmente contaban con resoluciones bajas de pantalla, muy aprovechadas dentro de un maravilloso pixel art y con una amplia gama de colores. Al principio contaban con modulador RF, para que los ordenadores pudieran ser conectados a los televisores estándar de tubo de 625 líneas de los hogares. Posteriormente, otros fueron incorporando salidas RGB de mayor calidad y podían ser acompañados de un monitor para ordenador que no contaba con sintonizador de televisión. Solo servía para el ordenador. Pero en el año 1981 llegó al mercado el primer ordenador IBM PC, el modelo 5150, que incorporó una arquitectura abierta, donde casi todos los componentes del ordenador eran aportados por terceras empresas, ordenadores escalables y diseñados para labores serias, de gestión y de trabajo con aplicaciones diseñadas para gestionar lo que fuera. Ese ordenador era propenso a una estandarización, pero estaba bajo el total control de IBM. En ese año de 1981, IBM lanzó un estándar de visualización gráfica llamada MDA, Monochrome Display Adapter, que no podía visualizar gráficos ni colores y solo mostraba una pantalla en texto, en fósforo verde, originalmente de 80 columnas por 25 filas. Únicamente contaba con 4 KB de memoria de vídeo, suficiente para mostrar texto. Y es que el sentido original del ordenador PC no era lo lúdico, como pasaba con los ordenadores de 8 bits, sino ser una herramienta de trabajo para utilizar aplicaciones serias de gestión. Al mismo tiempo, también en el año 1981, IBM lanzó otra especificación de gráfica paralela, el IBM CGA, Color Graphics Adapter. La primera del mundo PC que pudo mostrar gráficos y, además, colores. Todo un avance. Contaba con una paleta de 16 colores para el modo texto. Soportaba una resolución gráfica máxima de 640 x 200 píxeles, que era la alta resolución, pero sin mostrar ni un solo color, solo monocromático. Y una baja resolución de 320 x 200 con un máximo de 4 colores simultáneos a mostrar en pantalla, a elegir entre dos paletas, una de colores fríos y otra de colores calientes. Aunque esto parezca poco, hoy en día, en aquellos años era mucho. Eso sí, en cuanto a los colores, la IBM CGA era inferior a lo que podía ofrecer la mayoría de ordenadores de 8 bits del momento. Si les está gustando este vídeo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Parcela Digital para recibir notificaciones de próximas publicaciones. Con el tiempo, la interfaz gráfica IBM CGA se fue convirtiendo o se fue transformando en un estándar.
principalmente animado por la salida de los compatibles con PC en el año 1983. IBM fue lanzado en el año 1981. La mayor parte de los componentes eran desarrollados por terceros fabricantes que trabajaban para esa arquitectura que estaba creando IBM y estaba bajo su control. Lo único que era de IBM era la BIOS, el director de orquesta, donde estaban todas las rutinas más básicas para que todo el sistema operara. Era el único que estaba protegido por los derechos de propiedad intelectual. Pero en el año 1983, fabricantes como Columbia o como Compaq crearon ordenadores replicando la BIOS mediante una técnica llamada la habitación limpia, que fue una réplica de la BIOS que no rompía aquella propiedad intelectual, una clonación legal de la BIOS. Así nació un estándar universal, la arquitectura PC. Así IBM perdió el control de la arquitectura que ellos mismos habían creado. Y así se dio rienda suelta a que nacieran otros estándares. Por ejemplo, como había varias tarjetas gráficas diferentes, la IBM CGA se estandarizó. Al principio era difícil competir contra la IBM CGA porque el gigante azul tenía el control del mundo PC, pero una vez que lo perdió en favor de terceros fabricantes que empezaron a clonar las BIOS y empezaron a crear ordenadores compatibles con IBM PC, aparecieron otros fabricantes que vieron el momento de introducir sus productos dentro del mundo PC, que ya se veía que se iba a convertir en el gran estándar de la informática personal. En el año 1982, la compañía Hercules Computer Technology ya estaba trabajando en el desarrollo y creación de una tarjeta gráfica que fuera alternativa para el mundo PC. Pero iba a ser difícil luchar contra la IBM CGA, que era de la propia IBM. Era una especificación de la casa, de la entidad creadora del mundo PC. Pero en 1983 comenzaron a llegar los compatibles con PC. Fabricantes que empezaron de manera independiente a fabricar ordenadores 100% compatibles con el IBM PC. Y ahí se abrió el espacio para Hércules y nació una tarjeta gráfica del mismo nombre que empezó a proliferar a partir del año 1984. Por lo tanto, se creó en el mundo PC una dualidad, que era disponer de tarjetas gráficas CGA o Hércules. Podía comprar un ordenador con tarjeta gráfica CGA o podía ser un ordenador con tarjeta gráfica Hércules. Lo peor de todo, que eran totalmente incompatibles entre sí, en todos los sentidos y aspectos. La tarjeta gráfica Hércules superó con creces la resolución de la IBM CGA. Podía mostrar los modos de texto y gráficos y contó con una resolución de 720x348, muy superior a los 640x200 de la CGA en alta resolución. En ambas tarjetas gráficas, en la alta resolución no podía mostrar colores, pero el gran problema de la gráfica Hércules es que no podía mostrar color en ningún caso. Era monocromática, cuando la CGA podía mostrar 4 colores simultáneos en baja resolución. Pero la gráfica Hércules era más barata, además de que el hecho de solo poder contar con un monitor monocromático abarataba más todavía el conjunto. Lo lógico es que con una gráfica CGA se comprara un monitor a color, por tanto el conjunto era más caro. Un pequeño paréntesis para comentar que en mi web parceladigital.com existen muchos más videoblogs publicados sobre retroinformática, que también existe una sección de contenido en formato podcast de audio, una tercera de artículos en texto y un cuarto formato de vídeos cortos o shorts de una duración máxima de 3 minutos. En el pie de la web se encuentran todos los enlaces a mis cuentas en redes sociales. Como ya he mencionado anteriormente, la tarjeta gráfica Hércules fue totalmente incompatible con la tarjeta gráfica CGA y eso era un problema, porque al final se creaban dos mundos dentro de un sistema que estaba buscando por sí solo la estandarización. Hércules alcanzó una importante cuota de mercado por ser en conjunto bastante más económico que un sistema que tuviera CGA. En resumen, era mucho más barato comprar un PC con tarjeta gráfica Hércules que comprar un PC con tarjeta gráfica CGA, sobre todo en los años 80, a mediados de los años 80. En realidad, en los años 80 todos queríamos tener una tarjeta gráfica en el ordenador,
porque aunque la resolución era inferior a la Hércules, queríamos ver esos 4 colores simultáneos en pantalla. No queríamos ver pantallas monocromáticas, sobre todo cuando se accedía al mundo de los gráficos, ya fuera un videojuego o lo que fuera. Pero muchos de nosotros, para poder acceder al mundo PC, tuvimos que acceder primero a ordenadores compatibles y segundo que tuvieran tarjeta gráfica Hércules. Porque aún así ya eran caros de por sí en aquellos años. Pero si además buscábamos un ordenador con tarjeta gráfica CGA era mucho más caro, y si encima era un IBM ya estábamos hablando de palabras mayores. El gran problema, que casi todo el software se había desarrollado para operar con la tarjeta gráfica CGA. Existían aplicaciones que se habían desarrollado solo para Hércules, pero no muchas, y había aplicaciones que se habían creado para ser ejecutadas indistintamente en CGA y en Hércules. Pero aquellas aplicaciones que no habían sido desarrolladas en ninguno de los casos para Hércules no podían ser ejecutados en ordenadores con esa tarjeta gráfica. Y esto era un problema, te limitaba el acceso al software, que en los años 80 el mundo PC ya tenía una cantidad abrumadora de aplicaciones, pero por culpa de la tarjeta gráfica se reducía mucho más. Por ejemplo, los videojuegos, cuando comprabas un videojuego en los años 80 para el mundo PC, en los requerimientos ya te indicaba si era para CGA, para Hércules o para ambas, y así sabías lo que estabas comprando. Pero el problema no solo era la incompatibilidad entre las dos tarjetas y el software que pudiera ser accesible o no. El problema también estaba en el monitor. ¿Por qué? Porque en aquellos años los monitores eran monofrecuencia. Estaban diseñados para trabajar en una frecuencia de sincronización horizontal y vertical concreta. Y cada tarjeta gráfica operaba con su frecuencia horizontal y vertical también concreta. Por lo tanto, si compraba un monitor para tarjeta gráfica Hércules, tenía que ser un monitor que utilizara la frecuencia con la que trabajaba la gráfica. Y ese monitor no servía para la tarjeta gráfica CGA. Y viceversa, el monitor de la tarjeta gráfica CGA que trabajaba con otras frecuencias no servía para el monitor de la tarjeta gráfica Hércules. La gráfica Hércules contaba con una frecuencia horizontal de 18,425 kHz, con una diferencia de más menos 0,5 kHz y con una frecuencia vertical de 50 Hz. En cambio, la CGA contaba con una frecuencia de 15,75 kHz en horizontal y 60 Hz en vertical. Para cada tipo de tarjeta había que comprar el monitor que trabajara con esas frecuencias. Casi podemos asociar que las frecuencias van directamente relacionadas con el color, porque la tarjeta gráfica MDA, que también salió en el año 1981 y era el estándar de IBM sin gráficos, que era solo texto, trabajaba con las mismas frecuencias que, por ejemplo, una Hércules, que tampoco tenía color. Y la CGA estaba en otra frecuencia diferente. También es cierto que las incompatibilidades no solo venían de cómo trabajaba la tarjeta ni de las frecuencias del monitor, sino que también, por ejemplo, con respecto a MDA y Hércules, los conectores cambiaban algunos pines. En los 80, las tarjetas gráficas realmente eran el origen de un grave problema de incompatibilidad dentro de una arquitectura PC que estaba buscando la total compatibilidad. Así que podríamos resumir que en los años 80, hacia el año 83, 84, 85, podíamos tener dos tipos de monitor: los que trabajaban con la frecuencia de la tarjeta gráfica MDA de IBM y la Hércules, que eran monocromos, y después los monitores que trabajaban con la tarjeta gráfica CGA. Pero también existieron algunos monitores duales que podían trabajar en esas dos variantes de frecuencias, aunque es cierto que yo nunca vi ninguno ni trabajé con ninguno en aquellos años 80. En el año 1988 me hice con un ordenador Dynadata PC fabricado por Daewoo, que era un PC compatible con un Intel 8088 a 8 MHz de velocidad, un disco duro de 20 MB, una disquetera de 5,25 pulgadas y una memoria RAM de 640 KB. Llevaba una gráfica Hércules y un monitor de fósforo verde monofrecuencia específico para esa tarjeta gráfica. Me había salido más barato por llevar esa Hércules y ese monitor monocromático. Pero con el tiempo quise tener colores. Y allá en el año 1989 tuve que comprar una gráfica CGA que me costó 50.000 pesetas del momento, unos 300 euros al cambio, que no era poco.
y además comprar un monitor que soportara las nuevas frecuencias de sincronización del CGA y que también fuera en color. Y compré un monitor Philips que costó unas 95.000 pesetas, casi 600 euros al cambio. La broma del cambio salió por unas 150.000 pesetas de la época, unos 900 euros actuales, pero de hace 36 años, que no era poco dinero, más bien era mucho. Esta fotografía que se ve en pantalla resume el híbrido que finalmente monté. Es una fotografía tomada en el año 1989 de mi ordenador Dynadata, donde se ven dos monitores. ¿Por qué? Porque quise comprar la gráfica CGA, pero no quería perder la Hércules. Tanto la gráfica CGA como la Hércules iban insertadas en el ordenador en una ranura ISA de 8 bits. Por lo tanto, para poder utilizar una gráfica indistintamente de la otra, tuve que llevar el ordenador a un técnico en electrónica que instaló un conmutador en la parte externa de la carcasa, y ese conmutador activaba una ranura ISA de una gráfica y desactivaba la otra, y viceversa. Entonces, para poder utilizar la Hércules, ponía el conmutador en una posición concreta, encendía el monitor Hércules y el ordenador, y trabajaba con esa tarjeta gráfica. Para trabajar con la CGA, apagaba el ordenador, le daba nuevamente al conmutador y lo encendía de nuevo con el monitor Philips a color encendido también. Esto es un poco surrealista, porque muy poco tiempo después aparecieron las primeras tarjetas gráficas duales, que podían trabajar tanto en CGA como Hércules. Ejecutando en el MS2 un pequeño programa que venía con la tarjeta gráfica, se activaba una emulación de Hércules sobre la CGA. En ese mismo año de 1989 compré una de esas gráficas y la instalé en un ordenador Spectravideo de un familiar que tenía una tarjeta gráfica MDA original de IBM, una tarjeta gráfica que no podía mostrar gráficos ni color, solo podría mostrar texto monocromático. En el año 1984 fue lanzada al mercado una nueva especificación de tarjeta gráfica de IBM, que era la IBM EGA, que venía de Enhanced Graphics Adapter, que era como una mejora de la CGA, del Color Graphics Adapter. Era una tarjeta gráfica que mejoraba en resolución, porque pasaba en alta resolución de los 640 por 200 píxeles de la CGA a 640 por 350. Y además tenía otra característica muy importante, que si bien la CGA en alta resolución no podía mostrar colores, solo 4 simultáneos en 2 paletas diferentes en baja resolución, la EGA puede mostrar una gama muy amplia, mucho más amplia, hasta 16 colores en alta resolución, que también los puede mostrar en baja resolución. Por lo tanto, fue un avance significativo. En cierto modo, en el año 1984, un PC se podía igualar gráficamente hablando a los ordenadores de 8 bits más importantes en aquellos años, los más llamativos en cuanto a gráficos, como puede ser, por ejemplo, el Astra CPC o otra serie de ordenadores lanzados también en el año 1984 o 1985. Pero la gráfica EGA tenía un gran problema. Para poder aprovechar su nueva resolución, era necesario comprar un monitor específico EGA, porque no utilizaba la frecuencia de la CGA. Si se quería utilizar un monitor CGA en una tarjeta gráfica EGA, al final no se podían tener los 350 píxeles, 640 por 350, sino había que utilizar 640 por 200 de la CGA, aunque a diferencia de la DGA, que solo tenía 2 colores, se podían utilizar 16, que ya era una ventaja. Entonces la EGA era una tarjeta gráfica bastante más cara que la CGA, y además, si la querías aprovechar al máximo, te obligaba a cambiar el monitor. Si cogías un ordenador con CGA y querías poner la EGA en su esplendor, había que cambiar gráfica y monitor, y eso era mucho más caro. Para poder determinar el monitor que se iba a utilizar con la EGA, en la electrónica había un DIP configurable donde se indicaba si se iba a utilizar un monitor CGA, un monitor EGA, y elegía la resolución a mostrar en función a esa selección. La primera vez que vi en mi vida una tarjeta gráfica EGA operando fue 4 años después, en el año 1988, que la vi en marcha en un Astra PC 1640, un ordenador PC compatible histórico. Debido a ese problema de tener que cambiar el monitor y debido al coste conjunto de todo aquello, la EGA no tuvo mucha presencia. Era una tarjeta gráfica muy superior a la CGA, pero que no contó con la presencia esperada.
Entre otras cosas porque en el año 1987 IBM lanzó una mejora muy importante de la EGA, que era la tarjeta VGA. En el año 1987 llegó la tarjeta gráfica VGA. Y si bien era igual, casi igual que la EGA, aunque volvía a mejorar la resolución de la EGA, pasábamos de 640 x 350 a 640 x 480, una resolución ya muy interesante, mostraba los 16 colores simultáneos que ya tenía la EGA. Pero la gran diferencia de la VGA a la EGA estaba en la baja resolución. En 320 x 200 permitía 256 colores simultáneos. Eso en el año 1987 era una barbaridad. Permitía diseñar videojuegos en baja resolución, que eran la resolución que tenía el Commodore 64, el Astra CPC y toda la serie de ordenadores, el Spectrum, ZX, todos los ordenadores del 80, y permitía dar un colorido que no tenían ninguno. Por ejemplo, ya se podían mostrar fotografías en una calidad interesante en baja resolución. Eso fue un gran avance y la VGA empezó a sentar el auténtico estándar dentro del mundo PC en el apartado gráfico. Pero contar con un ordenador PC con una gráfica VGA a finales del 80 era todo un lujo. Yo solo vi la gráfica VGA en revistas. Era carísima la tarjeta y además no servía ni el monitor EGA ni el CGA. Aunque la gráfica VGA era compatible hacia atrás con EGA y CGA, lo que no era compatible era el monitor, porque la tarjeta gráfica VGA utilizaba 2 frecuencias verticales diferentes y utilizaba 3 frecuencias horizontales diferentes. Por lo tanto, había que comprar tarjeta gráfica y monitor. Y aquello, en aquellos años, tener lo último era carísimo. Era todo un lujo. Contar con una VGA era caro. Muy caro. Era casi un sueño para una familia de clase media. En el mismo año de 1987, IBM creó una variante de VGA mucho más económica llamada MCGA, Multicolor Graphics Adapter, y la lanzó al mercado ese mismo año en los ordenadores IBM PS/2 Model 30 y Model 25. Era una tarjeta gráfica extraña y curiosa. Era como una CGA que cogía parte de la VGA. En baja resolución de 320 x 200 era totalmente compatible con la VGA y mostraba 256 colores. Pero en alta resolución era una CGA de 640 x 200 y en monocromo, sin colores. La VGA contaba con 16 colores. Además, la VGA era totalmente compatible con EGA y CGA, pero en cambio la MCGA no era compatible con EGA, solo con CGA y con la baja resolución de la VGA. Nunca fue fabricada de forma independiente, por lo tanto apenas existió para otros ordenadores que no fueran aquellos modos concretos de PS/2 que acabo de mencionar. Pero sí existió en un ordenador llamado Epson PS30 del año 1988. La foto que vemos en pantalla es de una unidad que tuve en el año 1989 y que fue un clon total del IBM PS/2 Model 30. Era de arquitectura 16 bit completa, gracias a llevar a un Intel 8086 en su interior, de 10 MHz de velocidad, que era mucho para el momento. Ese ordenador, ese Epson PS30, incorporó una gráfica MCGA. En muchos aspectos, el PS30 de Epson mejoró al PS/2 original de IBM y fue lanzado al mercado muchísimo más barato. En aquella época, a finales de los 80, la mejor opción para contar con un ordenador PC que tuviera gráficos de 256 colores, aunque fuera en baja resolución, era ese ordenador Epson PS30, porque un IBM PS/2 con MCGA costaba prácticamente el doble y porque un ordenador con VGA auténtica y real era mucho más caro. Con aquel ordenador Epson PS30 podía jugar a cualquier videojuego CGA o VGA que utilizara la baja resolución, pero no podía jugar a videojuegos que fueran programados para VGA en alta resolución. Como existían tantas variantes de tarjetas gráficas y resoluciones, los videojuegos de cierta categoría, allí a finales de los 80, permitían elegir en qué tarjeta gráfica y resolución debían ser ejecutados en el ordenador. Para cuando el mercado estandarizó la VGA y los precios de ordenadores con esas características fueron asequibles, ya había llegado la Super VGA. En realidad, en el año 1990, IBM lanzó la XGA. En ese estándar ya se hablaba de 1024 x 768 píxeles de resolución y de 65.536 colores simultáneos.
una auténtica barbaridad si comparamos lo que había tan solo 2 años antes. Y aquello ya era una auténtica maravilla. Era una abrumadora mejora de la VGA original. Al mismo tiempo, otros fabricantes, siguiendo la línea de XGA, crearon el estándar Super VGA, que es el estándar que hoy sigue vigente. Para ese momento los monitores ya no eran un problema, porque ya eran multifrecuencia, capaces de adaptarse a cualquier frecuencia horizontal y vertical, ya que las gráficas Super VGA podían operar en tantas resoluciones diferentes que era inviable utilizar un monitor monofrecuencia. Ya entrados los años 90, los precios cayeron en picado. Los monitores multisíncronos eran mucho más baratos, las tarjetas gráficas Super VGA eran mucho más baratas y ya cualquier ordenador que comprabas venía con monitor multisíncrono y venía con tarjeta gráfica Super VGA. En mi caso personal, la foto que se ve ahora en pantalla es de un Clónico 386DX a 33 MHz de velocidad, que contaba con un monitor multisíncrono y una tarjeta gráfica Super VGA, ordenador comprado en el año 1991. Ahí comenzó una nueva era donde el PC, además de estar centrado en el software de gestión, accedió al mundo de los gráficos y videojuegos de alta calidad. Y es la época donde llegó la total compatibilidad entre los ordenadores PC. Ya no había que mirar qué tarjeta gráfica tenía el ordenador y qué monitor para saber si el software podía ser ejecutado o no. Lo que tenemos hoy en día en el mundo de las tarjetas gráficas para PC es una directa evolución de la Super VGA del año 1990. ¿Viviste aquellos duros años de las gráficas ochenteras en el mundo PC? Deja tu comentario en este vídeo y comparte tu experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo.